El programa de vivienda es un programa serio. Esto no es populismo. Es más, insisto, que lo haga el que gane, porque el país lo necesita. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con el exministro de Hacienda y ahora precandidato presidencial Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, bienvenido aquí en Nique.com. Gracias, Sandra. Encantado de estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Por supuesto, quisiera empezar preguntándole por qué usted hace parte o fue parte del gobierno en años anteriores y es un economista. Quisiera preguntarle cuál cree que es el principal problema que debe recuperar el próximo presidente de Colombia. Colombia tiene tres grandes problemas: la salud, la seguridad y la falta de oportunidades para los jóvenes que se están yendo del país. En ese orden de ideas, ¿qué diferencia tiene usted de otros precandidatos presidenciales? ¿Qué lo diferencia a usted en esta contienda electoral? La experiencia. Yo no llego a aprender en el cargo. Yo ya traigo mucho recorrido, sé cuáles son las fórmulas, sé cómo configurar los mejores equipos y no voy a perder tiempo aprendiendo, improvisando. Llego derecho con un plan de choque en salud, un plan de choque en seguridad y una estrategia para formar a los jóvenes para que tengan oportunidades laborales. De hecho, con los jóvenes la propuesta, el objetivo es que en vez de irse de Colombia, que es lo que está pasando hoy, se queden en Colombia y empecemos a venderle masivamente al mundo, especialmente a los Estados Unidos, servicios. Somos muy buenos en eso. Podemos vender muchos servicios, por ejemplo, servicios audiovisuales. Entonces ahí están las oportunidades. Ganar en dólares, gastar en pesos. Plan de choque en salud, plan de choque en seguridad y ganar en dólares y gastar en pesos para los jóvenes. En este momento el país atraviesa digamos que un problema de polarización. Están quienes se inclinan por la derecha, por la izquierda, pero ¿usted cree que todavía hay la esperanza o se puede creer en un centro, en un proyecto de centro? Yo soy centro derecha, entonces yo espero aglutinar personas que están más a la derecha, que son más radicales en ese sentido, más extremos, pero también personas más moderadas de centro. Yo estoy en la centro derecha, ¿por qué? Porque yo creo firmemente en la seguridad. Lo primero que haría es acabar con la estrategia de paz total, volver a empoderar a la fuerza pública para que retome el control del territorio, volver a erradicar cultivos ilícitos, darle respaldo presupuestal a la fuerza pública. Eso es derecha, pero también soy una persona que entiende que los problemas de Colombia son más grandes, que hay que llevar vías, que hay que llevar educación, que hay que dar salud, que el país necesita unirse. Esas posiciones tan extremas no lo van conmigo, soy una persona más incluyente. Y por lo tanto haría un gobierno donde la fuerza en materia de seguridad es clara y contundente, pero también en muchos elementos del desarrollo social. No me gustan los populistas, no me gusta la gente que polariza, que divide entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre blancos y negros. Creo mucho más en unir a Colombia alrededor de la centro derecha. Creo que el que esté en la centro derecha e interprete las necesidades de Colombia está en la mejor posición para ganar las elecciones. Y ahí es donde yo estoy parado en la cancha. Ya lo decía anteriormente, usted hizo parte del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y por eso quisiera preguntarle cuál cree que fue su mayor aprendizaje en el sector público y qué no repetiría en caso de llegar a la Casa de Nariño. Bueno, yo fui ministro de Hacienda 6 años. El mayor aprendizaje fue lograr manejar una enorme crisis que fue la caída del precio del petróleo. La economía se mantuvo a flote, el país siguió progresando. A pesar de ese choque, Colombia perdió la mitad de sus exportaciones. El país siguió creciendo, la pobreza siguió cayendo, la desigualdad cayó también en Colombia, logramos más avances sociales, es decir, logramos capotear una crisis profunda con éxito. Yo creo que ese para mí es el gran aprendizaje. Aprendí también a que para gobernar es necesario armar coaliciones y por eso fui proponente de más de 50 leyes que salieron todas en el Congreso, leyes complejas y difíciles. Y creo que tal vez lo que más orgullo me da de todo mi paso por ese cargo de ministro de Hacienda fue haber contribuido a dos grandes programas que han sido fundamentales para Colombia, que desafortunadamente los apagó el gobierno de Gustavo Petro. El plan de Mi Casa Ya, las viviendas de interés social, y el plan de las 4G, la infraestructura, las carreteras de Colombia. Avanzamos muchísimo, por eso logramos seguir creciendo a pesar de la caída del petróleo, y esos dos grandes aprendizajes son los que quiero poner en marcha porque el país necesita otra vez prender motores. Y ahí en la vivienda y en la infraestructura están las soluciones. Otro de los grandes problemas de Colombia, sin lugar a duda, es el tema de la corrupción. ¿Cómo manejaría usted este tema y qué haría diferente a otros gobiernos que han prometido combatir este tema? Hay que cambiar de manera muy radical las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Está bien que los congresistas quieran llevar proyectos de inversión a sus regiones, es parte de su función, es lo que deben hacer, llevar bienestar,
darle resultados y resolver los problemas de las comunidades. Pero no es aceptable que se roben la plata. No es aceptable que llevar, impulsar proyectos vaya de la mano de componendas, donde con el alcalde de turno escogen a los contratistas. No. Entonces, ¿qué debemos cambiar? Una cultura política. ¿Y cómo debemos cambiar esa cultura política? Con una mano muy firme con los congresistas diciendo, está bien que ustedes impulsen los proyectos, pero es absolutamente inaceptable que en el camino cobren mordidas, saquen tajadas. El país no tolera más eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que todo congresista que gestiona proyectos de inversión debe dejar claramente identificado, con total trazabilidad, la gestión que ha hecho, en qué entidad del gobierno, con qué funcionario, con qué alcalde, porque los alcaldes generalmente son los ejecutores. Y el funcionario público también es la obligación de reportar semanalmente con qué congresista se reunió para discutir qué proyectos específicos. Y que eso sea visible, porque entonces la comunidad ya sabe que es el parlamentario XX el que está llevando la vía a su municipio y ya la comunidad sabe que ahí va ese proyecto y va a poner obviamente mucho más control porque es la ciudadanía la que nos va a ayudar a ejercer ese control. El presidente Gustavo Petro y su gobierno también ha tratado de impulsar bastantes reformas políticas en el Congreso de la República con ciertos obstáculos. En ese orden de ideas, ¿qué reformas mantendría usted o a cuáles le diría no si llega a ganar la presidencia? Bueno, en primer lugar, la reforma a la salud no se debe aprobar. Yo creo firmemente en una salud en manos del sector privado, un aseguramiento por entidades que sean profesionales, que no tengan conflictos de interés, es decir, que no haya integración vertical, aseguramiento con un plan de beneficios definido, pero que sea el sector privado el que va administrando cómo se lleva al paciente a los diferentes centros de atención, a los diagnósticos, a los tratamientos y cómo le da los medicamentos. El plan de choque mío en salud es atender rápidamente a una gran cantidad de pacientes que tienen enfermedades muy críticas y que están en riesgo de morir. Entonces, el plan de choque inicial son 30 billones de pesos que le dé las citas, que dé los procedimientos, que autorice los medicamentos y que reabra la red de las IPS. Y después una reforma donde el sector privado vuelve a ser el asegurador. Segundo elemento de las reformas de Petro con las que no estoy de acuerdo. Las pensiones de los colombianos, el ahorro pensional es para pagar las pensiones. Vamos a ponerle un dique, una talanquera, una muralla china para que el gobierno no pueda tomar la plata del ahorro pensional para gastársela, que es lo que quiso hacer con un artículo en la ley de presupuesto actual. Ese artículo en la ley de presupuesto que quedó aprobada ahora en el Congreso es inconstitucional y la Corte lo debe tumbar. Y en el caso de la reforma laboral, pues vamos a trabajar también en buscar un acuerdo entre empleadores y trabajadores, porque yo creo que vamos a empezar a ver despidos. Entonces es muy importante que el país, en vez de enfrentar esos despidos, enfrente más bien un acuerdo en el que haya más formalidad. Mi gran reto es reducir la informalidad en Colombia. La informalidad hace estragos porque las personas informales ganan menos y no tienen protección, no tienen primas, no tienen vacaciones, es decir, quedan en una condición desfavorable, desventajosa frente al trabajador formal. Yo como ministro de Hacienda introduje la reforma que más le ha servido a Colombia para reducir la informalidad y quiero seguir por ese mismo camino. Otro punto clave, por supuesto, precandidato, es el tema de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Estamos ante un tenso momento por las discusiones o ese rifirrafe que se ha presentado entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. ¿Cómo manejaría usted también esa relación con Estados Unidos y cuál es la importancia también de este aliado para nuestro país? Bueno, las relaciones están en su peor momento con los Estados Unidos y lo primero que tenemos que hacer es recuperarlas. Yo estoy en la mejor condición. Trabajé con el gobierno de Trump en el acceso de Colombia a la OCDE, fui responsable de ese proceso y me tuve que entender con él directamente, con la Casa Blanca, con varios de los secretarios. O sea, conozco cómo tratar con el gobierno Trump. He también tenido mucha experiencia profesional, no diplomática, profesional, en entidades de los Estados Unidos, como la institución Brookings, que es el principal centro de estudios en Washington, como profesor de la Universidad de Columbia. Entonces, conozco la dinámica de Estados Unidos, conozco quiénes son las contrapartes, conozco cómo piensan y tengo confianza. Tengo mucha apertura ya porque las personas respetan el trabajo que yo he hecho. Entonces, usaré eso para beneficio de Colombia. ¿Cómo? Primera medida, después de las elecciones, viaje a los Estados Unidos para hablar de la necesidad de un Plan Colombia 2.0. Colombia necesita el apoyo de Estados Unidos.
¿Con qué? Con inteligencia, con información, con drones, con satélites. Colombia necesita un apoyo enorme para poder luchar contra el narcotráfico. Tenemos que estar de acuerdo con los Estados Unidos en que a Colombia la destruye el narcotráfico. A Colombia los cimientos de nuestra sociedad quedan completamente resquebrajados porque el narcotráfico es conflicto, es corrupción, es criminalidad. El narcotráfico también es rentas a grupos ilegales. El narcotráfico es la semilla de nuestra autodestrucción. Con Estados Unidos tenemos que luchar de frente contra el narcotráfico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con tecnología. Drones destruyendo laboratorios o cristalizaderos. Información para perseguir los recursos financieros. Y al mismo tiempo vamos a necesitar más equipo, más apoyo de los Estados Unidos. Hoy no hay suficientes repuestos, mantenimiento de los helicópteros. Necesitamos apoyo de los Estados Unidos. Plan Colombia 2.0 es el primer paso en restablecer la relación con los Estados Unidos y particularmente con la administración de Donald Trump. ¿Y cómo proyecta también la relación entre Colombia y Venezuela en un eventual posible gobierno suyo? Apoyar el retorno a la democracia de Venezuela, con toda. O sea, Colombia no debe tener ningún temor, no le debe temblar la mano para apoyar todos los intentos para que acabe la tiranía de Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Ese grupo de militares venezolanos nos ha destruido nuestro país por cuenta del narcotráfico y por cuenta de allá en Venezuela, pues reabastecer, fortalecer a los grupos armados organizados que operan en Colombia. Precandidato, por supuesto, tengo que preguntarle más bien por la polémica que desató usted hace unos pocos días por un video que publicó en sus redes sociales ofreciendo más de 400.000 subsidios de vivienda. Algunos contradictores lo señalan como una compra de votos disfrazada. No. Y también una manera, digamos, ilegal, de cierta manera, de recolectar datos de las personas de nuestro país. No recolectamos ningún dato, ni mucho menos, ni esa era la intención, ni ocurrió. Aquí lo único que hay es una solución a un problema. Y vamos a perseverar en esta solución. Son 400.000 casas sin cuota inicial. El próximo gobierno necesita hacer política social. La política social es indispensable para la gobernabilidad. Necesitamos entrar al rancho del petrismo. Esto no lo vamos a hacer a punta de tecnicismos. Claro que necesitamos política social, pero una política social bien focalizada. ¿A dónde está focalizada este programa de la vivienda sin cuota inicial? A una cantidad de familias en Colombia que no tienen casa propia, que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que no tienen cómo ahorrar para una cuota inicial, les queda imposible. Hoy la vivienda de interés social vale 220 millones de pesos y el comprador necesita poner 30 millones de cuota inicial. Yo le pregunto, ¿qué familia que viva con un salario mínimo logra ahorrar 30 millones de pesos? Nadie. Entonces, mi programa, y además quiero que sea el programa de cualquiera que gane la presidencia, es 400.000 viviendas sin la cuota inicial. La vivienda vale 130 millones de pesos. El gobierno pone 30 millones, es decir, la cuota inicial. Y la familia compradora toma un crédito de 100 millones de pesos, que significa una cuota mensual de 650.000 pesos. Eso es más o menos lo que hoy pagan en arriendo. Entonces, mi propuesta es viable. Los constructores ya me dijeron que van a hacer las viviendas de 130 millones. Los bancos están dispuestos a dar el crédito de 100 millones de pesos a una tasa de interés del 6% subsidiada por el gobierno. Y a una familia que está pagando 650.000 en arriendo, pues le va mucho mejor pagando eso para quedar con una casa propia. Es viable. Olvídese del tema del registro, olvídese de página web. La página web es para darle la información, para que la gente sepa exactamente en qué consiste este programa. Y sobre todo los beneficiarios se van a escoger pues en función del Sisbén. Es obviamente un criterio técnico. ¿Cuánto ganan las familias? Y si están entre 1 y 2 salarios mínimos, pueden aplicar a este programa. Porque la vivienda de interés social de hoy los deja por fuera. Porque es ya orientada a familias que tienen entre 2 y 4 salarios mínimos. ¿Y qué pasa con los colombianos? Millones de familias que ganan un salario mínimo quedan por fuera. Y un mensaje adicional, y esto no es populismo, es realismo. A las madres cabeza de familia, que son más de la mitad de las madres en Colombia, un descuento adicional. En vez de 650.000 pesos mensuales, 550.000. Porque les toca más duro, les toca más difícil. Solo una persona tiene que soportar la familia entera. Entonces, a las madres cabeza de familia, 550.000. Que no me digan que esto es populismo. Esto es política social seria, responsable y necesaria. Que además tiene otro efecto. Le pega un empujón a esta economía. Porque la construcción de vivienda es el gran jalonador de la economía colombiana. Entonces, es bueno por todos lados y la plata alcanza. No es que estamos en crisis fiscal, pero en el Ministerio de Vivienda esto cuesta 3 billones de pesos al año. En el Ministerio de Vivienda existe esa capacidad.
Entonces, lo primero que quiero decirles es, esto es un programa serio. Lo que pasa es que a mucha gente no le gustó. ¿Por qué? Porque es la primera vez, como me dijo una persona, que en esta campaña se hacen propuestas concretas y específicas llegándole a ese segmento que hasta ahora ha sido petrista. Sin embargo, precandidato, muchos compararon su propuesta polémica con la propuesta que también hizo Daniel Quintero de ofrecer lavadoras a madres cabeza de hogar. ¿Qué responde a esto? Pues yo digo, entre una lavadora y una casa hay toda una diferencia. O sea, la casa es la seguridad, la casa es el hogar, la casa es la familia, la casa es el sueño. La lavadora muy bien, pues le sirve obviamente y es importante y reduce tiempo de trabajo, pero la casa es la casa y la casa nadie duda que la hacemos en Colombia y genera actividad económica en Colombia, empleo en Colombia. Las lavadoras muchas de ellas son importadas, o sea que poco efecto generan sobre el resto, poco irrigan sobre el resto de la economía. El programa de vivienda es un programa serio, esto no es populismo, es más, insisto, que lo haga el que gane, porque el país lo necesita. Hablando de otras cosas, precandidato, ustedes también anunciaron hace muy poco una alianza entre Juan Manuel Galán, David Luna y usted. ¿En qué consiste esta alianza? Porque de pronto hubo confusiones si alguno iba a renunciar de pronto a su candidatura o van a llegar a primera vuelta los tres. ¿Cómo funcionará esta alianza? No, nuestra alianza está orientada a la consulta del 8 de marzo del próximo año. Queremos proponerle al país una alternativa. La palabra clave de nosotros es alternativa. ¿Alternativa a quién? A la extrema derecha. Nosotros no comulgamos con el populismo, con los que están dividiendo a Colombia, los que polarizan. A nosotros nos gusta la experiencia, nos gusta la visión de futuro, no nos gusta este tema del espejo retrovisor, nos gusta es pensar hacia adelante y nos gusta algo, gobernar con resultados, lo práctico, lo que funcione, no las ideologías, no los extremos. Entonces, nosotros somos tres hoy, pero queremos crecer, estamos esperando que lleguen otros precandidatos y entre todos armar una consulta. Ojalá para que le dé la oportunidad a la presidencia a un candidato de centro derecha. Eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿A quiénes más podrían quiénes más podrían ingresar en esta consulta que ustedes están proponiendo? Hay muchas personas, pero simplemente para mencionar algunos nombres, tenemos mucha afinidad con Juan Daniel Oviedo, tenemos mucha afinidad con los exgobernadores que están haciendo su propio proceso para identificar un candidato presidencial. Tenemos muchísima afinidad con personas como Enrique Peñalosa. Tenemos afinidad también con las personas que están buscando una candidatura desde los partidos, como el senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal. Es decir, aquí hay mucha identidad alrededor de experiencia, visión de futuro, pragmatismo y sobre todo resultados. Esto no es de discursos, esto no es de charlatanería, esto es de mostrar fórmulas concretas. Eso es lo que nos une y nos ha unido muy fácilmente a Luna, Galán y a mí, fácil, sin discusiones de los términos, unos reglamentos, no, nada de eso, es la voluntad de nosotros porque somos personas que confiamos entre nosotros, que pensamos parecido y que creo yo que representamos un electorado que quiere eso, que quiere un gobierno serio. No un gobierno charlatán. ¿Y a Sergio Fajardo también lo ven dentro de esta consulta? Yo creo que sí, yo creo que si él quisiera, pues no ha mostrado interés y por las conversaciones que ha habido y las declaraciones que ha dado, él considera que él puede saltarse esa consulta del año entrante. Yo pienso que si quisiera, aquí cabe perfectamente. Bienvenido.